Mucho se ha dicho que este es un gobierno especial. ¿En qué sentido? Pues todos lo sabemos, un gobierno de una nueva coalición política que no existía en los últimos años, un gobierno de personas muy jóvenes, pero tiene otra característica. Es un gobierno que posiblemente tenga que gobernar con dos constituciones, la actual y la que viene, si es que en el plebiscito del 4 de septiembre hay una votación mayoritaria por el apruebo. Y eso significa un gobierno en dos tiempos, se dijo muchas veces, esto no es nada nuevo. Primer tiempo, un gobierno en campaña, un gobierno para lograr estabilizar el país de manera que exista la tranquilidad suficiente para que la gente vote apruebo. Naturalmente que habrá otras medidas, una campaña. Y después la aplicación del programa de gobierno ya con la Constitución nueva en la mano. El apruebo es fundamental para el gobierno, lo han dicho mucho, así que tampoco estamos diciendo algo nuevo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el gobierno no puede establecer políticas de largo plazo hoy, porque tiene que esperar la nueva Constitución. Ahora, si hay un rechazo, obviamente el panorama cambia y el gobierno tendrá que ver qué hace. Pero mientras tanto, hay lo que se llama una especie de compás de espera. Y sí, una reforma tributaria para después. Mientras ahora se socializan, como se dice ahora, ideas. Sí, es que la reforma previsional, veamos qué define la Convención Constitucional. Después. Sí, y son puros sí, pero después. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se acusó en el día de ayer de en algún momento se habló de frenesí legislativo, leyes, proyectos, etcétera, y ahora se habla de sequía. No es sequía, no, la sequía legislativa, a esa nos referimos. La oposición entonces lanzó una ofensiva para discutir una propuesta de pensiones propia que buscaría, entre otras cosas, asegurar, ya que no hay proyecto del gobierno, asegurar la propiedad de los fondos. Claro, porque lo que intentan es definitivamente mover en algo esta situación para superar la sequía legislativa de la que están argumentando. El bloque intentará retomar la tramitación de una reforma previsional que fue presentada por el expresidente Sebastián Piñera y que está detenida en la Comisión de Hacienda del Senado. En la derecha, como les decía, se acusan esta sequía legislativa. Esto fue desmentido por el oficialismo, que afirmó que los proyectos de ley, atención, señores, le dijo a la oposición, hay que trabajarlos. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, el receso legislativo ya comenzó, volverá en el mes de mayo, específicamente el próximo 2 de mayo, y viene para el gobierno con un Congreso Nacional cada vez más desconfiado y también cada vez más impaciente. En el Senado, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista presentaron ideas, propuestas, listados esta misma semana, buscando acercar conceptos a un ejecutivo que aún no ingresa a su agenda de proyectos y que tampoco presenta una respuesta a la caída del proyecto de retiro esta semana. Hay que decir en todo caso que esta idea de la sequía legislativa era una idea que venía conversándose en el Congreso Nacional hace ya algunos meses. La combinación de un gobierno que termina y otro que comienza es ideal para que se genere esta circunstancia, pero esta vez es especial. En la derecha, diputados y senadores de RN, la UDI y hasta sus aliados temporales en el Partido de la Gente advirtieron que el Ejecutivo no puede esperar hasta el 5 de septiembre para iniciar su trabajo. En contraparte, en el oficialismo descartan que el gobierno esté comprando tiempo aguardando el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Esta defensa no significa que de su propio sector la moneda reciba consejos y también advertencias. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo que el gobierno no puede caer en la parálisis y en la inacción. Más que hacer una lista, lo que importa es la convicción política. El gobierno no puede estar o en duda de qué estrategia utilizar después que ha fracasado la estrategia de un retiro acotado. En el Senado tenemos un empate para hay que negociar y conversar todos los temas. Pero aquí lo que no puede haber es parálisis, inacción. Tiene que haber iniciativa política. Sí, hay que decir que la Cámara de Diputadas y Diputados le pasa presión al gabinete de Boric de varias maneras por estas horas, principalmente porque consideran que simplemente no hay tiempo que esperar para presentar ni reformas ni medidas más urgentes para ir en ayuda de las familias. La creciente sensación en un sector defensor de los retiros de que fue un, entre comillas, plan maestro del gobierno votar ambas iniciativas en contra esta semana llevó a la Democracia Cristiana incluso a ganarse un problema que debió salir a aclarar. El ministro de las Expresas, Giorgio Jackson, insistió en desmentir la declaración del DC Felipe Camaño, quien aseguró, solo para ser corregido por su jefe de bancada, Erika Edo, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo llamó personalmente a la bancada para felicitarlos por su voto en contra de los proyectos.
Estamos convencidos que para aquellas reformas estructurales que el pueblo de Chile está demandando y que los propios parlamentarios y parlamentarias se comprometieron al momento de hacer campaña, vamos a encontrar mucho más apoyo. Partir reafirmando ese desmentido de forma tajante. El gobierno estuvo hasta los últimos minutos intentando conseguir los votos. Con la Democracia Cristiana me he comunicado hoy, no sucedieron las cosas tal como las dijo el diputado Camaño. El Partido de la Gente, Renovación Nacional, Evópoli, la UDI y Republicanos anunciaron un plan para presentar una suerte de contrapropuesta de pensiones y entregársela al Ejecutivo. El acuerdo con el PDG por la inexpropiabilidad de los fondos dio un paso hacia adelante y el jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, dijo que la libertad de elegir del afiliado deberá estar en el centro de las propuestas. Nos hemos reunido distintas bancadas para trabajar una propuesta de reforma del sistema de pensiones, que la gente tenga la oportunidad de elegir quién administra sus pensiones, porque finalmente puedes asegurar la propiedad, pero es ahí donde no hay la libertad de elegir, donde el Estado finalmente puede disponer de estos recursos de manera arbitraria. Hay que decir que en un punto de prensa la tarde de ayer en el Senado, el Partido de la Gente también debía estar, no estuvo por temas solamente de coordinación, pero era un llamado de la derecha para que Gabriel Boric jugase un rol en la Convención Constitucional. Esto se ha dicho insistentemente por estos días para que finalmente se aseguren normas en ruta a la expropiabilidad. También aparece una petición que toma fuerza en la oposición de la Cámara Alta, que es que el debate de la reforma previsional se concentre más bien en el proyecto que está en la Comisión de Hacienda, que es del segundo periodo de la administración Piñera y que está estancado desde el 2020. El presidente de la Comisión del Trabajo, el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, fue tan lejos como para decir que será puesto en tabla el proyecto a la vuelta de la semana distrital. Vamos a solicitar que se ponga en tabla la discusión previsional que se aprobó hace 2 años. Hoy día tenemos prácticamente una sequía legislativa. Hay muy pocos proyectos del gobierno y tenemos acá un proyecto de pensiones que fue impulsado por el gobierno anterior. Se va a discutir a partir del regreso de la semana territorial en la Comisión de Hacienda. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que más bien la oposición ya intentó poner en tabla la reforma del gobierno anterior esta misma semana. La visión de Núñez representa a quienes creen que la oposición busca instalar su agenda pro AFP y en la centroizquierda hay quien no le encuentra sentido insistir en una iniciativa que no tiene acuerdo y que mantiene las reglas actuales de un modelo que se pretende cambiar. El senador de la Comisión de Hacienda acusó que el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien preside la comisión, intentó en su rol de presidente poner en tabla el proyecto esta misma semana. Y hubo un intento del senador Coloma, que preside la Comisión de Hacienda, de imponernos en forma absolutamente antojadiza y autoritaria el debate del proyecto ley de reforma de pensiones de Piñera, que no es más que un proyecto ley que termina por consolidar el sistema de AFP. Sí, yo creo que hay un tema concertado, hay una acción bastante sistemática que está haciendo la UDI por instalar esta idea de que no hay proyectos de ley, cuando los proyectos de ley hay que trabajarlos. Bien, transferencias directas, ingreso de proyectos, solución para las pensiones de alimentos, una reforma tributaria, también una previsional. Son parte de las peticiones que se le amontonan al Ejecutivo desde el oficialismo y también desde la oposición. Es por esto que es muy importante dialogar y algunas de las malas señales continúan. Lo escuchábamos, en estos momentos ya se encuentra la Democracia Cristiana en La Moneda, pero la directiva, la mesa, está la senadora Yanna Proboste en calidad de vicepresidenta, pero la bancada de senadores, el resto de los integrantes de la bancada de senadores decidieron no asistir a este encuentro con el gobierno. Sumado a esto, el Partido de la Gente también recibirá al Ejecutivo en un encuentro que ha sido pedido enérgicamente por quienes llaman al ministro Jackson a mover sus esfuerzos al único lugar que lo puede sacar de este momento difícil, que es el centro político en la Cámara y en el Senado, Tomás Cati. A ver, yo creo que hay sequía legislativa porque evidentemente hay un compás de espera. Y eso no lo digo yo, sino que se ha dicho muchísimo que el programa de gobierno se va a desplegar después de la aprobación de la nueva Constitución. Y que Constitución y programa de gobierno, desde ese punto de vista, son una sola cosa. Y por lo tanto podrá haber leyes menores. Si uno revisa cuál es el cronograma legislativo que ha habido hasta este momento, ¿no? El retiro de los fondos, que estuvo obligado el gobierno, no lo quería, fue una medida de último momento. El MEPCO, que extendió el MEPCO, que también fue una medida rápida frente al aumento de los combustibles, o sea, no una política permanente, sino que frente a la contingencia de la guerra, que no existía. Y el acuerdo de Escazú,
que también es un proyecto que estaba ahí, el Tratado de Escazú. Nada más, no hay prácticamente nada más. Y está la reforma sobre inexpropiabilidad de los fondos previsionales, que justamente fue la negociación que hizo George Jackson hace algunos días, pero también es una cosa momentánea y del momento. Proyectos más definitivos no hay, yo diría. Y claro, hay una sequía legislativa desde ese punto de vista. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Es que no hay ningún proyecto de ley en el Congreso tramitándose? Porque yo escucho cada cierto tiempo proyectos que demoraron 10 años, 8 años, 9 años, no sé cuánto. ¿No hay otros proyectos? ¿O es que los parlamentarios no tienen nada que hacer? ¿Que van a calentar el asiento? ¿Eso es lo que están diciendo? Hay temas que efectivamente pueden estar condicionados por los cambios constitucionales que se están haciendo. Yo no puedo entender esa suerte de freno de mano, claro. Pero todos. O sea, ¿cuántos proyectos de ley pasan durmiendo años en el Congreso? Para muchos también uno de los motivos más claros del estallido social. Hay varias cosas que se pueden hacer efectivamente que no están relacionados con la Constitución. Entonces, más allá de la crítica política y lo que estamos conversando, que tiene obviamente su espacio, ¿no hay nada más que legislar? Bien, lo primero que hay que decir es que el argumento de que el Ejecutivo va a esperar hasta el plebiscito de salida ahora en el Congreso Nacional no se sostiene. Simplemente no hay paciencia para que el Ejecutivo, la verdad, como se dice en buen chileno, chute esas reformas hasta que haya una nueva Carta Magna. Sobre todo si uno considera que ya estaría velado el compromiso, incluso con fuerzas de oficialismo, ojo, y esto es muy importante, para que se adelanten los plazos de entrega de todas estas grandes reformas. Ya estaría comprometido, se ha anunciado públicamente, se ha hecho en declaraciones que sería más bien junio, julio el momento en donde la reforma previsional ingresaría, y esto por supuesto conspira contra la idea inicial del Ejecutivo de posponer estos diálogos. Eso tiene que ver con el hecho de que, claro, en este momento sufrió un fracaso político durante comienzos de esta semana, independiente que hay dobles lecturas sobre si fue buscado intencional o no, pero lo cierto es que eso también está relacionado con el hecho de que en este momento no hay propuestas alternativas. ¿Qué pasó con la situación de las deudas de alimentos, de las deudas básicas, de las deudas bancarias que supuestamente estaban contenidas en un proyecto que iba a generar consenso y finalmente ni siquiera alcanzó lo mínimo que se puede alcanzar en la Cámara? Entonces se demanda que se ingresen medidas, que sea pronto, y al mismo tiempo que se acompañen reformas que se aceleren lo más posible. Incluso en el Senado estaban hablando de que ojalá la reforma previsional del gobierno estuviese presentada dentro de los próximos 30 a 40 días. Y es en ese contexto que estamos en esta situación de la llamada sequía legislativa que yo les contaba, que es una palabra que nosotros venimos escuchando desde diciembre. Claro, eso era el término de la administración de Sebastián Piñera. Había otras razones por las cuales no había suficientes proyectos. Se decía que era una Sexpress ya sin agenda, que había dejado el poder en el estricto rigor, y que ahora viene otro escenario. Ahora es un entrante que efectivamente, como decían ustedes, ha presentado solo proyectos de coyuntura política y nada de concreto de su propia agenda, que también les comentábamos, va por sobre las 70 iniciativas. La verdad es que es de esas cosas que suena mal decirlas, pero son ciertas. En el Congreso Nacional hay muchos parlamentarios que, si bien respetan y les interesan todos los gremios y todos los temas, tienen listados larguísimos de proyectos, pero son proyectos que atacan problemas muy específicos, que afectan a gremios también que son muy específicos, y que es por esto que finalmente, entre que no se convierten mediáticamente en temas relevantes y que también no se legislan con premura, se van acumulando con el tiempo sin que nadie quizás insista en sus urgencias. Y así es como en los comités de semana a semana, sobre todo esto se nota en el Senado de la República, van apareciendo iniciativas que llevaban muchos meses y en algunos casos años sin revisarse, a menos de que están tratando de ponerse creativos. Y con esa expresión cito a parlamentarios que nos han comentado esta situación de que en las reuniones de comité se ponen a buscar más o menos que legislar mientras esperan que el Ejecutivo presente proyectos, y le enrostran que han presentado muy pocos, y eso es indesmentible, han presentado muy pocos. Ya, sí, durmiendo el sueño de los justos, digamos, una cosa así. Oye, ya, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que va a pasar poco, pero siendo justos, comparemos con el mismo periodo de Sebastián Piñera II. ¿Qué pasa? Sí, porque, a ver, mucho se dice respecto de esta situación, pero hay un comparativo. Expresidente Sebastián Piñera, desde el 11 de marzo de 2018 al 20 de abril de 2018. Condición socioeconómica para gratuidad en educación, un proyecto, y el otro, sistema de atención a la niñez y adolescencia. Eso. Tampoco es que hubo una proliferación de proyectos de ley, que hubo una abundancia de proyectos de ley, para nada. Claro, pero ahí hay una coyuntura que también se desmarca este gobierno, que es que, por ejemplo, Bachelet 1 heredaba proyectos de Lago.
por ejemplo. Sí. Y después se fue desmontando uno con otro entre Piñera y Bachelet. El gobierno del presidente Gabriel Boric no hereda ningún proyecto de ley de ninguna coalición anterior. Al plantearse como son, ¿no? En su esencia. Ese comparativo es muy claro, ¿no? Sí, pero cierto. La verdad es que en condiciones normales este Ejecutivo está presentando lo que han venido presentando todos en términos por lo menos cuantitativos. El problema son los otros factores, ¿no? El tema de la paciencia se nota mucho, hay mucha decepción con la gestión de las Express, se espera muchísimo más, hay una suerte de frustración cuando uno habla con los senadores, sobre todo oficialismo, de alguna manera esperando esto que decía el senador Castro, que se termine esta situación de inmovilismo, de parálisis, y que se tome la iniciativa política, se tome la agenda, y la verdad es que las urgencias del país obligan a que haya una exigencia mayor también con este Ejecutivo que prometió mucho. No olviden tampoco en el Congreso Nacional el nivel de profundidad que tenían los compromisos del presidente Gabriel Boric, no solo a nivel de programa, sino que a nivel de retórica, y en parte por eso, por ponerse la vara quizás tan alta, también hay muy poca paciencia. Esto que les digo, se los digo a partir de comentarios que uno escucha, ¿no? Que quizás sería razonable darle más tiempo, pero al mismo tiempo la situación del país simplemente no da para darle más tiempo. Sí, pero a ver, en el gobierno de Bachelet II, que heredó de Sebastián Piñera, hubo más proyectos de ley en el mismo periodo. Un proyecto sobre funciones y atribuciones para presidente del Consejo Regional, ayudas al sector pesquero por el terremoto en Arica, Parinacota y Tarapacá, reforma tributaria, atención, la tenía preparada. Por eso cuando decíamos delante, bueno, ¿de dónde está la reforma tributaria de este gobierno? No está. Bachelet la tenía, más allá de lo que pasó y lo que resultó, pero la tenía. Bono por calidad de servicio en el registro civil, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, derechos, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, proyecto de ley para crear un ministerio, derechos de trabajadores de empresas de aseo, modificaciones al gobierno corporativo del ENAMI, el bono marzo, en fin, tuvo mucho más proyectos de ley en el mismo periodo Bachelet II. Piñera II no, Bachelet II sí, este gobierno muy poco, y yo creo que la razón es la que hemos dicho. Ya, esperemos a ver si se recuperan los parlamentarios de la decepción con las Express también. Sé que es más diálogo, más conversación. Oye, te hago una pregunta, Gonzalo. ¿No es que también hay un problema con Giorgio Jackson que le están pasando cuenta? Entre los parlamentarios y en la política se pasan cuenta. Él era un colega parlamentario, Giorgio Jackson, hasta hace poco. Esto crea amistades, complicidades, pero también enemistades. ¿Hay algún problema con él o no? Yo diría que, tratando de decirlo lo más responsablemente, ¿no? Porque estamos hablando de muchos parlamentarios en ambas cámaras, cerca de 200, ¿no? Más de 200. Yo diría que sí. La verdad es que a nivel humano, Giorgio Jackson no dejó muchas buenas relaciones fuera de su sector en sus 8 años como parlamentario. He escuchado la palabra apático más de una vez, y eso la verdad es que es indesmentible. También no le perdonan, aunque esto uno podría decir que es una crítica más bien que es extensiva al Frente Amplio y que nosotros le hemos comentado en el pasado, ¿no? El nivel de crítica que han tenido con el sector del que ahora son aliados. Hay algunos parlamentarios en la centroizquierda que cada vez que pueden ironizan, son sarcásticos, recuerdan algún comentario, incluso en algunos casos hay parlamentarios que recuerdan citas textuales de críticas que vertieron Gabriel Boric, Giorgio Jackson en particular, en contra de muchos de los parlamentarios de los cuales hoy día necesitan sus votos, sus apoyos, pero sí, efectivamente hay un tema, podría seguir incluso, un parlamentario de oposición nos dijo que tras un encuentro con Giorgio Jackson, que le había quedado la sensación de que el ministro de las Express les había intentado ir a dar una clase, lo que por supuesto que es el tipo de cosas que no es bien recibido por los parlamentarios cuando, bueno, quizá uno podría decir que hay un tema de ego personal, pero también cuando hay un tema de que ellos también tienen experiencia y en muchos casos más experiencia que el ministro. Entonces, sí, hay un tema personal que entiendo, según me han dicho fuentes de oficialismo, el ministro está consciente de que tiene que resolver, tiene que reparar relaciones políticas, pero también tiene que construir relaciones humanas, porque sin confianza simplemente no habrá apoyo para estas Express. Oye, y para terminar, ya que tú estás ahí en permanente contacto con la bancada de la Democracia Cristiana, hoy día están reunidas la directiva de la Democracia Cristiana, no los parlamentarios que resolvieron tener una reunión con Gabriel Boric en forma separada. ¿Cuál es el ambiente de la Democracia Cristiana respecto al gobierno? El gobierno necesita los votos de la Democracia Cristiana y Giorgio Jackson necesita encantar a la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos?
Sí, ayer nos pudimos enterar de esta invitación y que efectivamente a los senadores de la DC se les cursó esta invitación, al resto de los 4 senadores. Y la respuesta fue no, un contundente no. Dicen que todavía no, y ese todavía no tiene varias lecturas. Se sienten, por supuesto, completamente pasados a llevar como bancada, no perdonan que el desembarco del Ejecutivo fue sin ellos, prácticamente sin ellos, hay algunas contadas excepciones, pero en realidad esto es así. Tienen la intención de recordarles que tienen votos importantes en ambas cámaras, piden diálogo, piden respeto, incluso he escuchado esa expresión en ocasiones en declaraciones y también en comentarios de pasillo, y que no olviden que para necesitar los votos de las grandes reformas también necesitan los votos de ellos. Esto en un contexto en donde los senadores de la Democracia Cristiana presentaron su propia minuta de propuestas que van a buscar acercar al Ejecutivo. Pero uno dice, acercarla sí, pero al mismo tiempo quizás hacerlos esperar un poco, porque ellos sienten que a ellos también se les hizo esperar. Ese es más o menos el ánimo de una bancada que se vuelve relevante por las quórum, que es histórica por la relevancia del partido, pero que al mismo tiempo quedó marginada del gobierno, estando más o menos en tierra de nadie, buscando su lugar. Y de hecho me consta, por ejemplo, que el senador Iván Flores, y lo podemos decir con nombre porque también lo ha dicho en declaraciones, es uno de aquellos que llama a que la DC se defina, por ejemplo. ¿Dónde está ahora políticamente la Democracia Cristiana? ¿Hacia dónde va? ¿Va a buscar un pacto con el gobierno este año? Hay quien dice que eventualmente ese acuerdo va a llegar y que esto es parte de un juego político para encontrar los puntos de acuerdo. Hay otros que dicen que se van a quedar así, como en medio de la derecha y del gobierno durante todos estos próximos 4 años, y también hay quienes plantean que quizás se deberían considerar pactos políticos con la oposición porque el oficialismo ya no los... Solo un recuerdo. Ya no les dio interés, ya no les dio audiencia, ¿no? Esa es la situación, Tomás. Solo un recuerdo para terminar. Ocurre que Jasna Proboste fue candidata de la Democracia Cristiana a la presidencia. El programa de Jasna Proboste era prácticamente igual o muy parecido al de Gabriel Boric. Muy parecido. Por lo tanto, coincidencias ideológicas de su candidata presidencial la tenía. Ahora, no sé si la Democracia Cristiana ha variado, hubo elecciones parlamentarias y están... Bueno, no sé. Pero en eso yo diría que... Ahora, si no saben dónde están, eso ya es complicado. Hay que partir por ahí. Gracias, Gonzalo. Buenos días, que estén bien. Chao, Gonzalo, hasta pronto. En Radiograma, opinión con independencia.